¿Te acuerdas, Pepe, de esos pandilleros que en los 60 llamábamos en México rebeldes sin causa? No, no los Caifanes, mucho más jóvenes que los Caifanes. Más como personajes de novela, de la novela de la onda. Pero no, digamos, no tan pequeño burgueses como los de José Agustín, ¿no? Más lumpen, ¿no? Bueno, pues unos de esos rebeldes sin causa italianos son los personajes de Pasolini que se roban, que entran a una iglesia y se roban las joyas de una estatua, de una imagen de la Virgen, y se van en una fiesta, en una parranda por ahí, y se encuentran a una homeless, a una proletaria borracha perdida por ahí, y la visten con las joyas de la Virgen, ¿no? Que obviamente son joyas falsas, pero la visten con las joyas de la Virgen, con la coronita de la Virgen, el halo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, típico para, para una provocación pasolinesca, ¿no? Eh, pues así empieza una de las películas, bueno, un guión que no llegó a ser película porque se frustró y que luego que acaban de publicar como noveleta de Pasolini, ¿no? Pero son de esas típicas cosas que molestan desde luego a la pequeña burguesía y a la alta y al clero y a tiros y troyanos, ¿no? Eh, pues yo me quedaba pensando en esa cuestión de la blasfemia contra la Virgen y, y pensaba yo por otra parte que, bueno, pues está hablando Pasolini de los últimos, porque son esos muchachos que llegan de pueblos, de los pueblos de por ahí perdidos, a las ciudades, a Roma, a Milán, a las grandes capitales. Y y pues son lo ínfimo de lo ínfimo, ¿no? Porque son pues, lo que Marx llamaría el lumpe proletariado, ¿no? O sea, desde luego ya olvidaron su ser campesino, no conocen, no recuerdan, no reconocen, no se reconocen como proletarios, no tienen el menor sentido de lucha de clase, no tienen la menor conciencia de clase, ¿no? Simplemente van por ahí lo que les llama ragazzi di vita, ¿no? Pero esa imagen de las joyas de la Virgen y ponérselas a la borracha también lumpen, que es meterse con una de las figuras de la cristiandad más protegidas, que es la Santísima Virgen, ¿no? Con joyas y luces y halos, etcétera, y llevarla a ponerla en las situaciones de lo ínfimo, ínfimo, me hizo pensar, desde luego no creo que esta haya sido la idea de Pasolini, ni muchísimo menos, pero finalmente me parece que le atina a, a lo que es realmente el misterio central de lo cristiano, ¿no? Que es la encarnación, ¿no? O sea, María, Miriam, como se llamara en hebreo, María es una niña, una apenas puber, ¿no? En cuanto del desierto, de hace 2000 años, esas tribus que todavía hasta la fecha, las mujeres empiezan a ser sujetos en la tribu
cuando dejan de ser niñas para ser mujeres y por lo tanto se vuelven un valor de cambio. O sea, son lo ínfimo de unas tribus ínfimas. Finalmente está en esos mismos momentos está el Imperio Romano. Entonces, bueno, pues los judíos ahí en esos desiertos no son nada, ¿no? Y no son ni siquiera de ciudad, no estamos hablando de Jerusalén, no estamos hablando de pueblecitos, ¿no? Entonces, ¿qué son? ¿Qué es finalmente esa niña a la que ya tuvieron, ya la dieron, la desposaron, o sea, ya se la otorgaron a un varón, ¿no? Sin preguntarle, seguramente sin preguntarle. Nadie piensa, nadie plantea en ningún momento que le preguntan su opinión, ¿no? O sea, a las niñas en esas circunstancias nadie les pregunta nunca su opinión, ¿no? Es justamente eso, una de las características, ¿no? A la mujer no se le pregunta su opinión. La mujer, comentaban por ahí en una homilía sobre el Evangelio según San Lucas, ¿no? que finalmente hay quien lo considera un evangelio feminista, porque las dos protagonistas del primer capítulo, de la primera parte del evangelio, las que abren el capítulo, son dos mujeres, ¿no? Isabel, la prima de María, y María, ¿no? Isabel, una mujer que ya mujer, casada, pero estéril, lo que supone doblemente terrible, doble marginación, ¿no? No solamente es mujer, sino que no sirve, es estéril. Habría que ver si la estéril era ella o el estéril era el marido, pero en esos momentos, en esas circunstancias, en esos tiempos, y todavía en esas posiciones socioeconómicas, todavía nunca se piensa que es el hombre el que pudiera de alguna manera ser el culpable de la esterilidad, ¿no? Entonces Isabel estéril y María niña, recién puber, ¿no? Empieza con el momento en que el ángel, o sea, la voz de Dios le habla al marido de Isabel y le dice, tu mujer estéril va a dar a luz, ¿no? Vas a fecundarla, ¿no? Y él no dice nada, no lo cree, queda mudo. Y, de hecho, esa mujer estéril se vuelve fecunda y va a ser la madre de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, la primera mujer que aparece ahí y con un papel fundamental en toda la historia es mujer. Y acto seguido, su prima, me supongo que su prima pequeña o su pariente, porque pues esto de decirse primas en la escritura y en esas cosas, pues son parientes, ¿no? Su pariente María viene a visitarla, y viene a visitarla ya embarazada, ¿no? E Isabel es la que se da cuenta de que está embarazada María. Se supone, pues, empieza el Evangelio, no lo han dicho, la anunciación viene en el Evangelio en otro de los evangelistas, pero le dice, recita la oración que se conoce mundialmente, que es el Ave María, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, etcétera, etcétera, por el fruto de tu vientre, ¿no?
O sea, se da cuenta que el fruto de su vientre es el Redentor. O sea, son dos mujeres las que se dan cuenta de todo el fenómeno. O sea, lo ínfimo de lo ínfimo en el lugar ínfimo. Y María le contesta cuando la saluda y le dice, la criatura en mi vientre, le dice Isabel, ha brincado de alegría de recibir a la criatura en tu vientre porque reconoce que es el Redentor, ¿no? O sea, el Bautista reconoce a su primo, que va a ser Jesús, y ahí empieza una relación entre el Bautista y Jesús, que va a llevarlo al bautismo de Jesús, ¿no? Por esto ya. Pero digamos, a lo que voy es al momento ese de lo ínfimo, ¿no? En el Evangelio donde se habla de la Anunciación, es claro que María, esa niña, la que acabo de definir, ya desposada, ya entregada, ya prometida a alguien, que tiene la suerte, por lo menos suponemos que tiene la suerte de que ese alguien sea un buen hombre, José, ¿no? Esa pequeña niña recibe en un momento dado, distingue la voz del Señor, ¿no? O sea, viene el Señor a hablar con ella, viene a hablar con ella y puede entender, puede, si no comprender, intuir. No está, yo no creo, hay quien piensa que ya se conocen la historia completita, tanto María como Jesús, como yo creo que la van descubriendo, que son intuiciones que van teniendo, ¿no? Tanto madre como hijo, ¿no? Pero entonces intuye la profundidad terrible, inmensa, de que el Dios del universo, el creador de todo, venga a preguntarle. Porque lo que está escrito es su respuesta. Lo que está escrito entonces, si hay una respuesta es porque hay una pregunta. O sea, a la que nadie le pregunta, porque no es nada, porque es una niñita en el desierto, en una tribu perdidita, lo ínfimo de lo ínfimo, la voluntad de lo ínfimo viene a preguntársela la voluntad omnipotente del creador de todo, ¿no? Y le pregunta, ¿quieres? ¿No? Porque la respuesta, primero viene la respuesta viene primero una fórmula de abajamiento, un saludo de abajamiento ante la majestad indiscutible de Dios, ¿no? Es el primer momento del encuentro. He aquí la esclava del Señor. O sea, lo primero es hacer sentir que sí, que sabe que es la esclava del Señor, que es esa humildad absoluta, ¿no? Si soy la esclava del Señor. Y luego viene la respuesta a la pregunta, ¿no? Y la respuesta que es a la pregunta de ¿quieres? Ella podía haber dicho no quiero, o podía haber tenido algún doblez en un momento determinado, asustarse y decir, bueno, yo qué voy a hacer, ni modo, haré lo que me mande ese señor. No. La pregunta es, ¿tú quieres? Y entonces la respuesta, la verdadera pureza de María, lo cristalino de María, es en su respuesta, en este decir lo que quiere sin doblez. Entonces le dice, hágase. Fiat, no sé cómo sería la palabra hebrea, pero
hágase, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, hágase. Eso va a tener consecuencias en su cultura, o sea, sabe lo que sabe ella, o sea, no puede saber, puede intuir qué significa ese hágase, ¿no? Pero las consecuencias en su cultura sí las conoce perfectamente bien. Si va a verse embarazada fuera del matrimonio, va a ser lapidada, va a ser repudiada, va a ser insultada. Esa niña, esa puber, va primero a ser repudiada, después a ser insultada y después va a ser lapidada. Pero ella dice, hágase. Si esas son las consecuencias, hágase de cualquier forma. O sea, hay una voluntad pura. Ahí está lo virginal, ahí está la pureza total de María, ¿no? En ese hágase. Y entonces se unen. Eso es verdaderamente impresionante, porque no sé si en otras religiones, no sé, se unen la voluntad de lo ínfimo, sin dobleces, la voluntad de lo ínfimo se une a la voluntad del máxima posible, ¿no? Y en ese momento se concibe el verbo. O sea, en ese momento la creación entera comprende cuál es su finalidad, a dónde se dirige, a un punto se dirige. La creación entera se dirige a un punto determinado. Teilhard de Chardin lo va a llamar el punto omega, el punto final, el príncipe de la paz, ¿no? Es el hijo de María y de Dios. Por eso es tan importante que no haya participación de ningún humano, ¿no? Es esa niña apenas fecundable, al decir sí, es fecundada por la inmensidad. Y de ahí va a venir. Va a venir alguien que va a morir crucificado, como también lo ínfimo de lo ínfimo. Como también su primo, el Bautista, va a ser decapitado como lo ínfimo de lo ínfimo por el poder. O sea, desde luego nunca ninguna de estas figuras va a ser poderosa. Ninguna de estas figuras va a ser poderosa. La idea de poder en esto, el único poderoso es el que no ejerce el poder. El Dios omnipotente que renuncia al ejercicio del poder ante la voluntad omnipotente, ante la voluntad ínfima, sin dobleces de esa niña. De alguna manera, por lo tanto, me parece muchísimo más blasfemo imaginar a María en tronos y enjollada y llena de cosas y llena de y buscada por la gente y llevándole como una reina, cuando su mérito es ser lo más pequeño que se entrega a lo más grande, ¿no? Entonces su mérito es dado por el omnipotente, ¿no? A mí no me asusta que estos lumpen, rebeldes sin causa, hagan esa blasfemia con robar las joyas y ponérselas a la borracha, que es lo ínfimo de lo ínfimo, porque estamos hablando finalmente del nivel de lo ínfimo.
ahí estarían, en ese mundo estarían, ¿no? Obviamente, sin borrachera, sin cuestiones ya de suciedad física, de suciedad ambiente, ¿no? Como es maravillosa, por ejemplo, también en otra, esa sí llevada, filmada, esa escena de Buñuel, de Viridiana, en la última cena, también en el momento de la última cena, cuando esta vieja seca, esta actriz seca, maravillosa, que se me olvida el nombre, maravillosa actriz española, delgada, seca, se levanta a las enaguas para tomarles una fotografía. Y es la fotografía de la última cena, ¿no? Con todos los borrachos ensuciando, vestida con el vestido de la pureza virginal de Viridiana, ¿no? Está muchísimo más cerca del misterio ese tipo de blasfemias, diciéndolos así, del misterio real, que las... Claro, o sea, el pueblo es maravilloso y inventa y mitifica y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Y hay que cuidar mucho el no meterse porque son cosas, pero finalmente finalmente cuando se entienden estas cuestiones, lo más emocionante es eso, ¿no? Lo más emocionante es esa conexión del hágase que dice una niña cristalina, límpida, sin doblez en su voluntad, sin querer engañar, limpia de engaños. ¿Qué me importa a mí posteriormente que limen o no limen? Y que si después tuvo otros hijos o que si no. ¿Eso qué le quita o qué le pone a ese instante? Este instante, en donde el príncipe de la paz, en donde el punto omega se patentiza para que toda la creación vaya hacia el punto omega. O sea, la cristificación que va a decir Teilhard de Chardin, ¿no? Hasta que todo termine en encontrarse con Cristo, con Jesús, ¿no? Todo termina en Jesús, ¿no? En el Jesús resucitado, ¿no? A mí me parece muy emocionante, no sé, digo, seguramente me quemarán o me quemarían por plantearlo así. Pero creo que así es, ¿no? Creo que así es. Creo que estamos hablando de, finalmente, ¿qué es lo que le dicen a Jesús posteriormente, ¿no? Que vive con prostitutas y pecadores y finalmente a quién escoge él, no solamente en el Evangelio de Lucas, pues, que es feminista, Cristo a quien escoge para que vaya a avisarles que resucitó es a una mujer, la primera a la que se le aparece es una mujer, la Magdalena, le dice, ve y diles, que no le hacen caso porque a las mujeres no se les hace caso. Y también hay comentarios por ahí de que en esa época, en esa situación, en esa cultura, si una mujer daba testimonio en un juicio no era tomado en cuenta. Yo vi que ocurrió esto y vi que este hizo esto, no era tomado en cuenta. Y si un niño pequeño, hombre, desde luego, dice, yo también lo vi, entonces ese es el testimonio que podría ser tomado en cuenta. El de una mujer no era tomado en cuenta. O sea, digamos, llevándolo
completamente anacrónico. Si hubiera tenido una cámara fotográfica una mujer y la mujer toma la fotografía y dice, aquí está la fotografía que yo tomé, la fotografía no vale porque está tomada por una mujer. Bueno, pues, digamos, ese sentido de la burka todavía en Afganistán y en estos lugares. Acaban de, en España acaban de a dos hermanas que se fueron no me acuerdo a qué país, ¿no? Islámico, desde luego, dos hermanas que vivían en Tarrasa, en Cataluña, se fueron, su mamá estaba, que también había estado en Tarrasa, se fue a ese lugar donde estaba, y ellas querían e hicieron saber que querían deshacer sus matrimonios arreglados porque ellas no querían, porque habían sido arreglados esos matrimonios. Estoy hablando de hace una semana. Habían sido arreglados esos matrimonios, entonces ellas no querían continuar con esos matrimonios, entonces querían ir a ese lugar a deshacerlos, querían deshacerlos, querían ir a un juzgado español a acusar de este matrimonio arreglado, que no estaban de acuerdo, y entonces los hermanos les hacen creer que la mamá, que se había ido antes, estaba muy enferma. Entonces le hacen creer que las necesita. Y entonces las dos hermanas, los hermanos son los que las hacen creer las dos hermanas se van a ver a su mamá antes de ir al juzgado a poner una demanda en contra de ese matrimonio forzado, ¿no? Entonces van con sus hermanos y llegando ya a la tierra islámica, donde se pueden hacer estas cosas, las asesinan, las lapidan, ¿no? Y a la madre la tienen escondida, la tienen presa, ¿no? Entonces, de alguna manera, el cónsul, la madre puede avisar al consulado, algo así, me tienen presa, y entonces los hijos, ¿no? Entonces ya los hijos se regresan a España, pero dejan a la madre presa. Y entonces por medio del consulado, logran recuperar a la señora, llevársela a Tarrasa, y entonces están acusados del asesinato de su hermana, los dos hermanos. Y la madre la logran salvar a la madre y al hijo menor, ¿no? Creo que el hermano menor es el que avisa, no lo sé, esto sí no lo sé, pero lo que sé es que el asesinato de las hermanas que querían deshacer su matrimonio forzado en un juzgado español, para que no tuvieran tiempo, las hacen ir allá y allá las lapidan, ¿no? Esto hace una semana, ¿no? Entonces, justamente Jesús, cuando resucita en el momento más glorioso de todo el numerito, ¿no? A quien le avisa es a alguien que él sabe que no le van a hacer caso. Hasta que ya la quitan tal y cual, y va Pedro, y entonces Pedro se encuentra y dice, sí, claro, van porque ella dijo, pues, pero ya va y dice, sí, es verdad, pero a ella nadie la toma en cuenta, a la Magdalena, ¿no? Habrá que ver la vida de esas mujeres, María y la Magdalena, ¿no? A los pies de la cruz, son las que están, son las leales. Mientras los hombres se esconden, se van por ahí, ¿no?
O sea, no solamente es que el Evangelio de Lucas sea el Evangelio feminista, se dice también que es el Evangelio mariano, porque es el que tiene más palabras de María, porque ahí María, cuando va a ver a Isabel, recita el Magnificat, ¿no? Glorifica mi alma al Señor, ¿no? El grito de alegría, y al ser reconocida porque vio la humillación e hizo cosas que las generaciones van a recordarme, ¿no? No solamente es Lucas el Evangelio feminista, sino que todo lo que puede ser Jesús es enormemente feminista, para usar esta palabra también anacrónica, también usándola anacrónicamente, ¿no? Pero es alguien que le da un lugar a la mujer que nadie se lo va a dar, y que todavía hasta la fecha sus seguidores, los que siguen diciendo que son los que explican y los que siguen, no le dan ese lugar que él les dio. Creo que en algún momento, Pepe, tú y yo comentábamos eso, ¿no? Que finalmente la primera obispa es Magdalena, ¿no? La primera obispa es Magdalena. Entonces, ¿cuándo van a decir que la primera obispa, el primado de los obispos, además, porque es la primera, es ella? Digo, han pasado 20 siglos y todavía el Papa Francisco, que es tan moderno y tan maravilloso y todo muy bien, pero todavía está muy viejito y todavía dice, hay que pensar cómo y si darles más lugar del que les decimos. Por Dios, ¿no? En fin, Pepe, que es muy... Entonces esta imagen de la noveleta de Pasolini, o sea, del guión hecho novela, publicado como novela, estas cosas del lumpenproletariado me disparó. No sé a ti qué te parece, yo creo que nos dispara dialécticamente este encuentro entre lo ínfimo sin doblez y la majestad, la omnipotencia que pide. Entonces, ese dedito que Miguel Ángel también intuye y pone el dedito de Dios y el dedito de Adán, es ella, es María. María es el punto de partida, ¿no? Claro que entonces es importantísima, ¿no? Y me parece que es finalmente hasta blasfemo quitarle la importancia para dársela en una categoría que finalmente no tendría mérito, si el Fiat no lo dice absolutamente limpia de dobleces, no tendría mérito. O sea, simplemente Dios es una creación más, pero justamente, y esto viene a ser la respuesta que también Jesús le va a estar diciendo a su Padre: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí, ¿no? No se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Hágase tu voluntad. En los momentos en que está peor, ¿no? Cristo colgado en la cruz como un ladrón, como un apaleado, herido, insultado. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonas? Hágase, en tus manos encomiendo, ¿no? Hágase. Es
En fin, en fin. Pasolini remueve conciencias. Tiene una intuición verdaderamente impresionante. Bueno, Pepito, vamos a seguirlo leyendo porque vale la pena. Vale la pena que su centenario remueva también, llega. El otro día, por ejemplo, me equivoqué con Uccelazzi y Uccellini cuando te comentaba que yo la había visto y que también a mí me había encantado. Yo me estaba confundiendo con un corto que hizo con Totò y Neto Dabólica, que es La Tierra vista desde la Luna, y ese pensé que era el de Uccelazzi. Entonces, ahora que ya he estado viendo, he estado buscando en YouTube, y vi Uccelazzi y Uccellini, que además es una fábula marxista brechtiana, perfectamente establecida como brechtiana. Los, el, realmente su traducción sería los cuervos y los pajaritos, ¿no? El cuervo y los pajaritos, ¿no? Un cuervo que habla, y Totò, que en un momento dado San Francisco le manda que evangelice a los pajaritos y tiene que aprender el lenguaje de los pajaritos. Entonces, con un final, además inclusive en la día, termina en el entierro de Palmiro Togliatti, el final del Partido Comunista, viene otra cosa, ¿no? Viene ya otro partido después de toda la época ya de Togliatti, ¿no? Y desde luego los pajaritos se meriendan al cuervo, ¿no? O sea, desde luego, ¿no? Es toda una lección sobre la lucha de clases, es una maravilla. A eso se refería Pasolini cuando decía que era la película que más satisfecho le tenía. Yo pensaba que la parte poética, pero la parte poética que está en La Tierra vista desde la Luna, también con Totò. Pues es que me equivoco, Pepe, y estamos viejitos tú y yo. Ya llevamos mucho tiempo hablando. En fin, a la vejez, no solo la técnica, sino a la vejez la comprensión de ciertos fenómenos extraordinarios. En fin, ándale pues.